Ya está esperando el consentimiento de todos, parece. Ahí está. Ya. Entonces damos iniciado la clase de hoy día. Hoy día vamos a hablar sobre un tema que se usa mucho en dibujos, que son las, por decir así, las bases para poder dibujar, ¿no es cierto? Que son la obtención de vistas, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de obtención de vista, tenemos que entender que el objetivo principal, ¿no es cierto?, del dibujo, el objetivo principal del dibujo no es otro que representar de forma gráfica uno o varios objetos, ¿no es cierto? O en el caso de nosotros como topógrafo, un terreno, ¿no es cierto? Representarlo de forma gráfica y dentro del terreno nosotros nos vamos a ver enfrentados a elementos que hay en el terreno, ¿ya? Objetos, ¿ya? Si vas a hacer una topografía urbana, por ejemplo, te va a haber enfrentado mobiliario urbano, que tú tienes que especificar, tienes que hacer un dibujo, un plano, ¿no es cierto?, que hable sobre ello, ¿ya? Entonces tenemos que entender que el objetivo principal, ¿no es cierto?, es representar de forma gráfica objetos con el fin de realizar su construcción, ¿no es cierto?, apoyado la mayor información posible, ¿ya? Acuérdense que con las primeras clases yo le comentaba de cómo el topógrafo tiene que entregar información que muchas veces la va a tomar un dibujante topográfico, ¿ya? A veces es más fácil que el topógrafo dibuje sus propios planos. Pero si ustedes llegaran a estar en una empresa grande donde tienen sus equipos de topógrafos y sus equipos de dibujantes, entonces lo más probable es que tengas que entregar toda tu información, ¿no es cierto?, para que el dibujante la dibuje, ¿no es cierto?, valga la redundancia, en un plano. Por eso es importante que haya una claridad en lo que uno está entregando en, en el trabajo, ¿no es cierto?, en la entrega, en el levantamiento que tú hiciste, ¿ya? Y para eso tenemos que saber lo que son las vistas, ¿ya? Las vistas también son conocidas como vistas ortogonales, ¿ya? Y nacen de un concepto llamado proyección ortogonal. Y vamos a ver un poquito eso, ¿ya? La proyección ortogonal, como lo ven ahí, el resultado, ¿no es cierto?, que se refiere a guiar algo hacia adelante. Proyección en estricto rigor significa eso, significa llevar algo adelante, ¿ya? Proyectar. Y aquí lo que nosotros vemos en este dibujo que ustedes están viendo ahí en pantalla es precisamente eso, una figura, ¿no es cierto?, que es proyectada y llevada hacia adelante en los distintos planos que ustedes ven ahí, ¿ya? Esto es, imaginariamente es un cubo, ¿no es cierto? Y cada cara del cubo es un plano. Acuérdense cuando hablábamos en las primeras clases sobre lo que es en los conceptos geométricos, lo que es un plano, ¿no es cierto? Que es un lugar donde se plasma un dibujo, ¿ya? Donde se plasma una figura geométrica. En este caso, nosotros estamos viendo ahí en esa figura cómo este elemento tridimensional, ¿no es cierto?, es proyectado, sus formas son proyectadas hacia esos planos, son llevadas hacia adelante, hacia el plano. El requisito que debe tener esa proyección, y siempre las proyecciones van a ser así, el requisito es que su línea de proyección es de 90 grados. Si usted se fija, esa puntita es lo que se llama arista, que ustedes ven ahí, se proyecta hacia ese plano y dibuja aquí un ángulo de 90 grados, ¿ya? Ahí hay un ángulo de 90 grados. Y toda proyección, ¿no es cierto?, chocando en el plano, dibujan un ángulo de 90 grados. Entonces, entendamos que proyección es llevar, ¿no es cierto?, guiar algo hacia adelante, en este caso, guiar hacia el plano. Y tenemos otro concepto que tenemos que entender, que es el concepto de ortogonal, porque se llama proyección ortogonal. Y eso se refiere a lo que estaba hablando recién, a cuando esa proyección choca con el plano y toma un ángulo o genera un ángulo de 90 grados, ¿ya? Entonces, si unimos los dos términos, nosotros vamos a entender que una proyección ortogonal es aquella que se crea a partir del trazado de todas las rectas proyectantes
Perpendicular, el concepto perpendicular, acuérdense, lo van a escuchar aquí, lo van a escuchar en matemática y muchas veces en topografía. El concepto perpendicular habla de un choque, ¿no es cierto?, de una proyección o de arista o de objetos que hacen que se dibuje un ángulo de 90 grados. El triángulo rectángulo, por ejemplo, tiene en la unión de la hipotenusa con el cateto un ángulo de 90 grados. Quiere decir que el cateto con la hipotenusa es perpendicular, ¿ya? Eso tenemos que tenerlo bien claro. Entonces, de este modo existe un vínculo entre los puntos, si ustedes se fijan en el dibujo, entre los puntos, ¿ya? Las aristas, ¿ya? Entre los puntos de lo que se proyecta con los puntos proyectados. Me refiero a esta arista con el punto proyectado, que es el choque de esa arista, de esa proyección al plano. Hay una relación, ¿ya? Es parte o es generado por el dibujo. De ese modo, entonces, podemos entender, chiquillos, que en una figura que se les presente, ustedes pueden generar muchas vistas, ¿ya? Dos o más vistas desde distintos puntos. Cuando nosotros hablamos de proyección, ¿no es cierto?, para las vistas ortogonales en sí, se usan, ¿no es cierto?, distintos métodos de proyección, ¿ya? Y como en los temas de los trazados que lo vimos en su momento, no es llegar y hacer cualquier tipo de línea, sino que hay una estandarización. En las proyecciones también existe una estandarización, no es algo arbitrario, hay una forma que te establece cómo tú debes hacer estas proyecciones. ¿Por qué? Porque si no, habría un cruce de información, habría desorden en la interpretación de los planos. Por eso se estandarizó, ¿no es cierto?, lo que es lo que son las vistas ortogonales, ¿ya? Y para eso nosotros vamos a entender entonces lo que son, voy a avanzar a la siguiente diapo, ¿ya? Las vistas principales, ¿ya? Las vistas principales. Nosotros tenemos, en este caso, ¿no es cierto?, tenemos 6 planos. Cada vista es un plano. ¿Ya? Aquí está la figura en sólido, ¿ya? Y tenemos nuestras proyecciones. Estas líneas que ustedes ven segmentadas, a lo mejor ya a ustedes les son familiares porque ustedes ejercitaron ese tipo de líneas, ¿ya? Estas líneas que son acá, que son segmentadas, son de trazo, trazo, espacio, trazo, son las líneas de proyección, ¿ya? Son las líneas de proyección, son la proyección del dibujo. Y esa línea de proyección chocan aquí en un plano imaginario y generan, por ejemplo, la vista superior de ese objeto. También se le conoce como la vista en planta, que es lo típico, lo que más habitual uno ve en los planos, ¿ya? En un plano, por ejemplo, cuando tú vas a ver una casa y te presentan los planos, tú ves desde arriba, estás viendo desde arriba esa casa, estás viendo una vista en planta. Tenemos la vista posterior, ¿ya?, que está desde atrás, ¿no es cierto? Tenemos la vista frontal, la que también se le llama elevación, y tenemos la elevación frontal, tenemos la elevación izquierda, la elevación derecha y la vista inferior. Voy a cambiar un poco la pantalla para mostrarlo más gráficamente con una cosita aquí que me vino a dejar mi hijo. Miren, no sé si pueden... Ah, no, todavía no deja de compartir. Ahí sí. Ustedes ven acá, por ejemplo, yo tengo este cubo, ¿ya? Entonces, si yo veo este cubo y yo me imagino que está dentro de un cubo imaginario, yo lo que estoy viendo entonces, una vista en planta, ¿ya? Tengo una vista en planta o vista superior. Tengo una vista frontal, que es la que está acá, ¿ya? Tengo una vista inferior. También tengo una vista, en mi caso, desde mi punto de vista, desde mi vista, estoy viendo también una vista izquierda y una vista derecha, o elevación derecha, elevación izquierda, elevación frontal. También en arquitectura y en topografía nos valemos de la orientación.
¿ya? Por lo tanto, estas vistas laterales, ya la elevación lateral derecha y la elevación lateral izquierda, van a estar también de acuerdo a los puntos cardinales donde está ubicado ese objeto fijo, ¿ya? Si pensáramos que la frontal es el lado norte y la posterior, ¿no es cierto?, es la elevación, es el lado sur, entonces vamos a decir que esta elevación de acá se va a llamar elevación poniente, ¿ya? Donde se pone el sol. Elevación, disculpen, este lado se va a llamar entonces elevación oriente, porque allí sale el sol. La frontal se llamará entonces elevación sur, perdón, elevación norte, y la posterior se va a llamar elevación sur, ¿ya? En base a eso, nosotros también especificamos en el plano si es un lugar que está con una, o sea, es importante destacar su geografía, su ubicación geográfica, entonces esos lados se van a llamar de esa forma, ¿ya? En base a eso se generan entonces mis planos de proyección. Este es un cuadrado, ¿ya? Por lo tanto, si yo proyecto estas líneas, ¿no es cierto?, a un plano imaginario, voy a tomar una hoja, por ejemplo, este es mi plano, y si esto, por ejemplo, estuviera manchado, aquí arriba yo lo mancho, ¿no es cierto? Y pego mi plano, yo lo saco y yo lo que voy a ver acá es dibujado, ¿no es cierto? Esta cara del cuadrado. Esa es la vista de proyección. Si yo lo hago del lado, ¿no es cierto? Tengo una proyección lateral, en este caso izquierda, ¿ya? Se ve allí plasmada en el plano. Eso en estricto rigor lo que es una vista, es cómo se obtienen las vistas, ¿ya? Para que lo tengan claro eso. Entonces, ahí aparece de nuevo el PowerPoint. Volvemos donde estábamos antes, que era... ah, ahí está. Ya, entonces tenemos las vistas principales que son estas, son 6 caras, ¿ya? Son 6 caras. Luego, José Luis, si no me vas a preguntar, pone silencio. Gracias. Entonces tenemos este tipo de vistas, ¿ya? Son 6 y estas están normadas de tal forma que tenemos lo que son las primeras, ¿no es cierto? Tenemos un tipo de obtención de vista que es la que ven ustedes ahí en la imagen, que se llama primer ángulo de proyección, ¿ya? Y son los métodos de proyección. Tenemos, ¿no es cierto?, nuestro primer ángulo de proyección, ¿ya? Una cosa, entendamos que una cosa son las vistas y otra cosa son las proyecciones. Ya saben cuáles son las vistas de un dibujo, ¿no es cierto? Son 6 caras, ¿ya? Pero una cosa, como digo, son las vistas y otras cosas son las proyecciones, ¿ya? Y como decía antes, la norma que pide cómo demostrar esas vistas es lo que nosotros llamamos la proyección, ¿ya? Los métodos de proyección son dos, ¿ya? Los del primer ángulo de proyección o de primer diedro, ya voy a explicar lo que es un diedro, y el tercer ángulo de proyección o del tercer diedro. Estos dos se llaman así, primer diedro, segundo diedro o primer ángulo de proyección y, perdón, primer diedro y tercer diedro, primer ángulo de proyección, segundo ángulo de, perdón, tercer ángulo de proyección. Existen estos dos, ¿ya? Primero y tercero, ¿ya? Y están estandarizados así, y vamos a ver qué habla cada uno de ellos, ¿ya? Tenemos lo que tenemos aquí, por ejemplo, en pantalla en este momento, es el método de proyección del primer ángulo de proyección. Un diedro, un diedro se le llama a la unión de dos semiplanos que comparten un mismo vértice, ¿ya? Un mismo vértice. Si ustedes se fijan, esto es como un cubo que fue abierto, ¿ya?
Y si ustedes se fijan, cada cubo, el frontal, comparte la mayoría de las vistas, a excepción, por razones lógicas, que la vista posterior. ¿Qué quiere decir esto? De que este punto, esta vista está atrás de la frontal. Quiere decir de que si yo esto lo recortara, ¿no es cierto? Lo doblo, esta parte, esta cara debe estar atrás de la frontal, esta a la derecha y así, ¿ya? Este es el primer ángulo de proyección o primer hiedro. Es un método que se usa en la norma europea, también llamada ISO-E, la ISO-E. ¿Ya? Este método, ¿no es cierto?, crea la vista de dibujo situando primero el observador, ¿no es cierto?, y luego el objeto. Y por último, el plano de proyección. Me explico. Voy a salir del, de la presentación para mostrarme yo y usar el ejemplo del cubo que le estaba comentando. Tenemos el cubo, ¿no es cierto? Tenemos el cubo. El dibujo, si por ejemplo yo le voy a sacar una forma a este cubo, a ver, ahí. Una forma ya no es un cubo, es una figura, es una pieza, ¿ya? Es una figura geométrica. Y yo quiero dibujar las vistas, ¿ya? Entonces, yo quiero dibujar la vista frontal. Y para dibujar la vista frontal, yo tengo que situarme en la norma ISO-E, ¿no es cierto? La norma europea, dice de que yo me coloco frente a la vista y lo que yo veo acá lo dibujo en el plano que está atrás, ¿no es cierto?, de la figura. En estricto rigor, la figura se interpone entre mi visión y el plano, y ahí obtengo yo la vista frontal. Eso es en estricto rigor lo que habla el sistema de proyección europeo. ¿Ya? Volvemos, volvemos a la diapo. Ya. Otra, bueno, ese es el alcance, esa es la gracia que tiene el sistema europeo. En estricto rigor es que mi visión, ¿no es cierto? Adelante de mí está la figura y detrás de la figura está el plano donde yo voy a dibujar la vista que estoy viendo de frente, ¿ya? La vista que estoy viendo. En este caso le hablaba de la vista frontal, la vista lateral lo mismo, ¿ya? Tenemos todas las figuras que ustedes ven ahí proyectadas, quiere decir de que la persona que las dibujó estaba frente a la figura y atrás de la figura estaba el dibujo que ustedes están viendo ahí impreso en esta imagen. ¿Ya? Luego tenemos, bueno, alcance. El sistema es sistema europeo, ¿no es cierto? Pero este método de producción es utilizado en Europa, pero también en Asia, ¿ya? Si alguno de ustedes llegaran, no sé, a entrar a una empresa grande donde lo mandan a China, por ejemplo, y van a ver los trabajos allí y van a ver las vistas allí, le van a entregar, no sé, un mobiliario urbano, no sé, cualquier cosa con sus vistas, tengan siempre en cuenta que ellos trabajan viendo primero por ejemplo, la banca, por decir así, una banca, pensemos una banca como las que están en el paseo peatonal, ¿no es cierto?, que son como casi un cuadrado, ya, un rectángulo, perdón, y yo la veo de frente y yo veo un alzado así, y atrás de ese alzado dibujo mi vista que estoy viendo, ¿ya? Así lo ven los europeos, ¿ya? El tercer ángulo de proyección que tenemos, ¿no es cierto? Acuérdense que son dos métodos. El tercer ángulo de proyección que ustedes ven ahí es el del tercer diedro, ¿no es cierto? Y es conocido como el método A o sistema americano ISO-A. Es el sistema americano, ¿ya? Este método, a diferencia del otro, este método que crea la vista de dibujo situando el observador, luego el plano y por último el objeto. Voy nuevamente a mostrarme yo para que puedan ver ese ejemplo. En este caso, el sistema americano lo que hace es imaginarse, ¿no es cierto?, la hoja que es transparente
y mi objeto está atrás de mi plano, ¿ya? Lo que se interpone entonces ahora es el plano, no el objeto. En el europeo se interpone, ¿no es cierto?, mi objeto y atrás el plano, ¿ya? En el caso del americano es el plano delante del objeto. Entonces, lo que yo voy a plasmar, la vista frontal, va a estar dibujada en esta forma. Y usted dice, ¿cuál es la diferencia? Tiene mucho de diferencia, ¿ya? Porque en el caso de que yo fuera al europeo, yo estoy dibujando el plano, ¿ya? Yo voy a tener, por ejemplo, estas formas, no sé si logran verla ahí, por ejemplo, esta forma en el sistema europeo, ¿no es cierto? Esta forma, en estricto rigor, va a estar dibujada así, ¿ya? Y en el americano va a ser tal cual uno la está viendo, ¿ya? Entonces, la clave, la diferencia entre una y otra está dónde va a estar ubicado mi plano, adelante del dibujo o atrás del dibujo, ¿ya? Adelante del dibujo o atrás del dibujo. Vuelvo a compartir pantalla y ahí está. Entonces tenemos este tipo, como digo, de este método de proyección que, como bien lo dice su nombre, es el sistema ISO americano o ISO-A, ¿ya? Eh, este tipo de vistas de objetos se utiliza obviamente en Estados Unidos, Canadá, Australia, y también era el método que antiguamente usaban en el Reino Unido y también en Japón, ¿ya? Pero ahora ellos hicieron su propio estándar, ¿no es cierto? Y por lo tanto Japón, Asia entera y el Reino Unido usan el sistema ISO-E, ¿ya? Que es el de primer ángulo de proyección. Seguimos. Bueno, ahí está, ¿no es cierto?, la diferencia entre los dos métodos. Ya está el ejemplo, ¿no es cierto?, del cajoncito, donde se proyecta, si ustedes se fijan, tienen aquí un ojito, y quiere decir de que mi vista frontal la estoy dibujando atrás. Y por lo tanto, ahora si este ojito yo lo llevo acá, al lado posterior, la vista posterior la voy a estar dibujando acá. ¿Ya? En el sistema americano, yo me coloco fuera, ¿no es cierto?, del plano, estoy mirando el objeto y veo que mi vista eh, frontal, ¿no es cierto?, está aquí y mi vista lateral, perdón, mi vista trasera, ¿no es cierto?, está en el plano de atrás, ¿ya? Bueno, acá dice, el objeto se encuentra entre el observador y el plano de proyección en el sistema europeo y en el sistema americano el plano de proyección es el que se encuentra entre el observador y el objeto. Ahora, si ustedes prestaron atención, las diferencias son exactamente las mismas. Lo único que cambia es la posición que hay entre ellas. ¿Ya? Las vistas laterales superior e inferior se encuentran a la inversa. Si ustedes se fijan, están al revés. Y lo voy a demostrar. Miren, siguiente diapo. Ahí está, ¿no es cierto?, el sistema europeo y americano abatido. Este cubo se abre. ¿Ya? Este cubo se abre. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, las vistas. ¿Ya? Entonces, la vista laterales superior e inferior están al revés, ya están a la inversa con respecto, o sea, una con respecto a otra. En el método del tercer ángulo pudiera parecerte más lógico, ¿no es cierto?, con la vista frontal quedando en el centro, la vista derecha en la derecha, la vista izquierda a la izquierda, ¿no es cierto?, la vista superior arriba y la vista inferior abajo. Pero el método del primer ángulo hace la proyección al revés, dejando la vista frontal al centro, no la vista de planta, la vista frontal al centro, la vista izquierda queda en la derecha y la vista de la derecha queda en la izquierda, la vista superior queda abajo y la vista de abajo queda arriba, ya dibujada. Medio enredado, pero es la forma, por eso es importante
que observen el punto de vista del observador para entender dónde van dibujadas las vistas de ese objeto, ¿ya? Ahora, ¿cómo yo voy a saber? Si a mí me pasan un plano, les dije, si llegaran a trabajar a un proyecto en China o en Japón o en Europa, ¿ya? ¿Cómo yo voy a saber qué sistema se está usando? Porque a lo mejor puede ser, por ejemplo, puede ser aquí en Chile llega una firma europea y los planos lo hacen todo afuera, lo hacen todo en Europa. Y llega aquí a Chile y se lo pasan a usted para que vaya a replantear el proyecto. Y usted va a ver los planos, ya está la elevación izquierda, vamos a ir a mirar entonces y resulta que era la derecha. Entonces, ¿cómo yo sé qué sistema estoy usando? Existe la simbología estandarizada. ¿Ya? Bueno, ahí estaba la comparación, ¿no es cierto? Ya en la figura que estábamos ocupando anteriormente. Para el primer ángulo de proyección, el sistema europeo, esta es la simbología. Ya está unos circulitos con un conito y el conito está a la izquierda. En el tercer, en el tercer ángulo de proyección, sistema americano, ISO-E, perdón, ISO-A, eh, el conito está a la derecha. Esa es la forma en la que yo voy a conocer, ¿no es cierto?, qué sistema estoy ocupando, estoy utilizando, ¿ya? Esa es la forma de definirlos, ¿ya? Entonces ahí, volviendo al ejemplo anterior, tenemos, ¿no es cierto?, el icono donde el conito está a la izquierda, quiere decir que es el sistema europeo, el conito está a la derecha, es el sistema americano, ¿ya? Bien. Y como yo dije, todos los miércoles dejo tareas y en base a eso ustedes tienen que poner todo el esfuerzo posible y sacarle la vista a cada una de estas figuras, ¿ya? Puede ser, no tiene medidas, por lo tanto ustedes lo que van a hacer es un boceto. ¿Se acuerdan del concepto boceto? ¿No es cierto? Que es hacer una especie de croquis, no sé, o sea, una especie de dibujo sin medida. Bueno, la ventaja que aquí tienen, por ejemplo, si ustedes se fijan, están los cuadraditos dibujados en esta figura, y esta figura, lo vamos a ver en la próxima clase, este tipo de figura se le llama figura isométrica, ¿ya? Porque isométrica tiene un ángulo, aquí hay un plano imaginario, y ese ángulo que se forma ahí es dibujado a 30 grados, ¿ya? Entonces ustedes lo que van a hacer es dibujar estas vistas, sabiendo que estamos mirando donde indica la flecha en la vista frontal, ¿ya? En la vista frontal. Entonces, sabiendo eso, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. La primera se la voy a ayudar a hacer yo. Y la voy a dibujar en rojo encima. Entonces, tenemos la primera, ¿no es cierto? Tenemos ups, el alzado va ahí y así, así, así y así, ¿ya? Oh, y ahí me falta, ¿ya? Que es esta vista de acá, ¿ya? La vista frontal. Luego tenemos el perfil. ¿Por qué sé que, insisto, por qué sé que es la vista frontal? Porque la flechita me está indicando cuál es mi frente. Tenemos la vista de perfil, que vendría siendo esta. Si ustedes la miran desde acá, si ustedes la miran desde esta posición, si ustedes la miran desde esa posición, lo que vamos a tener en estricto rigor es un cuadrado. Lo estoy viendo de frente. Estoy viendo un cuadrado donde veo también el espesor de esta ala, ¿ya? Que vendría siendo ahí. ¿Cuántos cuadraditos ocupa? 1, 2, 3. ¿Cuántos cuadraditos ocupa arriba mi vista? 1, 2, 3. ¿Ya? ¿Cuántos cuadraditos para arriba? 1, 2. Tengo ahí 1, 2, 3. Estoy viendo de frente, o sea, de lateral, perdón. Y ahí los tengo. Esos representan 1, 2, 3.
¿ya? En la vista en planta, la vista en planta es la vista desde arriba. Ahí yo tengo que dibujar algo muy parecido, ¿ya? Con el espesor de esta ala. Esta ala es eso que está ahí. Esos tres cuadraditos equivalen a estos tres cuadraditos, ¿ya? Y estos tres de abajo no se ven, perdón. Estos tres que están acá son estos tres que están acá. Seis en realidad, esos seis cubitos, ¿ya? Ahí yo hice la vista de un dibujo, ¿ya? Yo quiero que ustedes me hagan esa entrega en la próxima ¿Y los clase. 4 que le faltan, profe? ¿Cuáles cuatro que me faltan? Que vendría a ser el respaldo de esos 4. Ah, no, no lo está pidiendo. Límitese solamente a lo que le pide el ejercicio. Una Ah, vista en perfecto, planta, ya. un alzado, ahí ustedes eligen si quiere ser el alzado lateral, izquierdo, derecho, ¿no es cierto? El izquierdo o el derecho y la vista de perfil, ¿ya? ¿Se entendió? Eso es lo que me tienen que entregar la próxima clase en el aula, ¿ya? Las mismas reglas de siempre, ¿no es cierto? Miércoles hasta las 11:55 de la noche y plazo máximo jueves hasta las 11:55 de la noche. Una es una hoja por figura, ¿ya? La idea, si bien es boceteado, pero que el boceteado sea con regla, que quede todo derechito, ¿ya? Así que les dejo ahí a escala libre, ¿ya? Pueden ustedes imprimir, yo les voy a dejar esta hoja en el aula, ustedes la pueden imprimir y la pueden incluso calcar el isométrico y después sacarle las vistas, ¿ya? Eso muchachos, entonces voy a dar por finalizado este video y nos vemos en la interna.